Bienvenidos a esta nueva transmisión. Vamos a mirar a ver si ya se van conectando poco a poco. Hoy, domingo 1 de mayo, qué rico que están aquí con nosotros. Estábamos hablando sobre la importancia del congregarse. Nosotros les invitamos a todos ustedes, los que siguen esta página de aquí de New Generation Family Church, para que no solamente se limiten a escuchar lo que los domingos compartimos con ustedes. Si les bendice lo que compartimos, gloria a Dios, de eso se trata. Nosotros queremos poderles hacer partícipes de lo que el Señor nos da para que usted vaya nutriéndose y vaya creciendo en el conocimiento y en la fe en Cristo, teniendo revelación de Él en su vida, para que a la medida que usted le vaya conociendo haya mayor expresión de Él en toda su manera de vivir. Para eso es muy importante de que ustedes busquen, por ejemplo, si estás en Alemania, si estás en Colombia, si estás en Perú, en Estados Unidos, en Noruega, en Kristiansand, Stavanger, donde te encuentres en este mundo, si no vas a ninguna congregación local, busca una congregación. Busca un lugar donde tú puedas reunirte con otras personas que tienen la misma fe. No esperes encontrar la iglesia o la congregación perfecta. ¿Por qué? Porque no la existe. Donde hay personas, van a haber situaciones que vas a tener que aprender a llevar y en las cuales el Señor te va a ayudar para crecer. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que nosotros no nos congregamos o no vamos a una congregación o a una iglesia, como decimos, porque es un mandato. No vamos tampoco porque es una exigencia, tampoco es una ley. Nosotros lo hacemos porque hemos entendido de que hemos sido bautizados dentro de un cuerpo, ¿sí? Y ese cuerpo es el cuerpo de Cristo, el cual es su iglesia. Y dentro de ese cuerpo, tú y yo, que hemos nacido del Espíritu de Dios, tenemos una participación para la mutua edificación, para que unidos las coyunturas los unos con los otros, guiados por la misma cabeza que se llama Cristo, podamos crecer para hacer ¿qué? Un templo santo. Entonces, por eso nos encanta que estés aquí, queremos que sigas escuchando, que sigas siendo edificado, pero no te quedes en casa. Busca una congregación local donde puedas crecer, donde puedas participar, donde puedas dar de ti y recibir de otros, donde puedas unirte con el cuerpo de Cristo Jesús en la edificación de tu vida, en la edificación de las familias, en la participación en la sociedad. Y tú dices, bueno, pero es que yo no predico, yo no canto, yo no enseño. No, pero tú puedes servir, tú puedes ayudar con los niños, tú puedes ir a escuchar lo que tus hermanos dicen, tú puedes dar de lo que Cristo te ha dado. Y de esa manera, entonces, puedes hacerte funcional dentro del cuerpo de Cristo. Acuérdate que nosotros, el cuerpo de Cristo, Pablo lo hace semejanza a un cuerpo funcional físico y dice de que no le podemos decir al ojo no me sirves, ni al pie, ni al dedo, ni a la lengua. Todos nos necesitamos los unos a los otros. De esa manera tú también, como cuerpo de Cristo, como un ser que ha nacido del Espíritu, que ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo por su Espíritu, a ser partícipe de la iglesia del Señor, tienes una función en medio de este mundo en el que estamos todavía. Acuérdate, otra vez también como hemos hablado en varias ocasiones, no se trata que si es católico, que si es pentecostal, que si es bautista, que si es... No, 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 de eso no se trata. La iglesia de Cristo es más que denominaciones. Es el lugar donde los que han sido redimidos por la sangre de Cristo se reúnen porque han entendido la función del cuerpo. Han entendido lo que el cuerpo de Cristo es. Han tenido discernimiento para entender que el compartir con el cuerpo de Cristo es más que solamente ir a una congregación, sino es participar en el desarrollo de lo que pasa en esa comunidad. A veces pues nosotros por practicidad lo hacemos los domingos, o sea, los domingos sabemos que nos reunimos por practicidad, es más fácil de pronto que la gente tenga libre, pero hacer iglesia también es que tú te congregues o te reúnas con personas entre semana, comparten, oran, comparten experiencias, estudian las escrituras. Eso también es hacer función o participar dentro del cuerpo de Cristo, ¿ok? Que por practicidad lo hacemos los domingos y por eso compartimos también con ustedes este mensaje los domingos por la tarde. Nosotros esta mañana tuvimos la gran bendición de ir con nuestros hijos, bueno, no con todos, pero unos, a una congregación y les digo, es muy rico compartir con otros, hablar con ellos, escuchar lo que el pastor predica y de esa manera ser edificados también
nosotros, ¿ok? Y a la manera que ahora nos reunimos por esta forma virtual para hacer también iglesia o congregación virtual con ustedes, ¿ok? Bueno, pero de eso no voy a hablar hoy. Hoy, en la transmisión que empecé un poquito antes de que se cayera el internet, había puesto unos muñequitos y decían comer, y había una pechuga bien grande, y decía beber. Había un vasito de leche. ¿Por qué leche? Porque es que a mí me gusta mucho la leche. O sea, mucha gente dice, ¿usted toma leche? Sí, la leche es deliciosa, y especialmente cuando hace mucho calor, ¡ay! Muy rico. Otros dirán, uy, qué cosa tan fea, pero no, la leche es muy rica. Bueno, entonces comer y beber. Voy a empezar a leerles, primero, antes de empezar lo que hoy quiero compartirles, que se trata sobre el comer y el beber, porque a quién no le gusta comer y a quién no le gusta beber algo rico. Yo sé que a mi esposa le encantan los jugos de lulo, de maracuyá, porque son ácidos, son ricos y fríos, con hielo, delicioso, ¿sí? A mí me gusta, por ejemplo, el jugo de caña de azúcar. Eso le dije a mi sobrino, mi hijo, cuando vaya a Colombia, pídase que le den un jugo de caña de azúcar con limón y acuérdese de su tío, ¿ok? Porque eso es delicioso. Pero vamos a empezar. Y vamos a empezar con este versículo. Pónganle cuidado. Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y ahora dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Recuerde ese versículo. Por la fe, por la palabra de Dios, el universo y todo lo que en él habita fue constituido, fue establecido bajo unas leyes y principios. Todo lo que usted ve, todo lo que usted experimenta, todo lo que usted logra palpar con sus manos, todo lo que usted ve con sus sentidos humanos, fue hecho de lo que no se ve. Tenga eso muy claro. Quiere decir que lo que no se ve es mucho más real de lo que se ve. Quiere decir que para que usted pueda ver todo esto, se formó de lo que no se veía. Y ahora vamos al tema. Comer y beber. Quiere decir que cuando usted come, cuando usted bebe, esto no es meramente una experiencia física o algo que usted hace porque el cuerpo lo necesita. Esto se fue hecho de algo que no se veía. Lo que usted ve, ¿sí?, fue hecho de lo que no se ve. La experiencia de comer, me parece interesante que Dios hable tanto del comer. Voy a leerles unos versículos. Por ejemplo, Juan 6, 56, 71 dice así: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Eso lo dijo el Señor Jesús. Noten la palabra comer, 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 beber, comer, ¿sí? Es repetido. Después vamos a Génesis. Háblate para saltar, para que ustedes se den cuenta que esto no es algo meramente que dijo Jesús. En el Génesis, en el versículo 2, en el principio de la creación, dice Dios, 2.9, Génesis 2.9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, ¿sí?, y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que él determinó que de estos árboles que estaban plantados en el Edén eran buenos para comer, ¿sí? Éxodo. Estamos haciendo un pequeño recorrido rápido por las escrituras para que se den cuenta de que la palabra comer o el concepto de comer, la idea de comer, todo esto es muy fundamental en la vida y en el plan de Dios para el creyente. Dice, Éxodo 12, del 6 al 8. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Está hablando del Cordero, de la Pascua. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel. Ustedes saben la historia de Moisés cuando estaba en el pueblo de Israel en cautiverio en Egipto, ¿cierto? De la Pascua que se celebraba ahí.
Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. ¿Sí? No era solamente suficiente echarle la sangre, iban a comer de este cordero inmolado y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ustedes también han escuchado de que el pan que bajó del cielo, el maná que comió el pueblo de Israel en el desierto, también era para comer, ¿sí? Para saciar adentro, alimentar al pueblo de Israel. Dice en Juan 6, 31, 59, hablando del tiempo del desierto, dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Bueno, yo creo que ustedes entendieron. Ellos no lo entendieron, nosotros sí. Este pan que bajó del cielo, que fue mandado por el Padre, tiene un nombre, se llama Cristo Jesús. Que para los judíos era un pan o era un elemento que Dios mandó del cielo que les saciaba el hambre. Era el maná que descendió del cielo, el pan que ellos le llamaron pan de vida en tiempo que estaban en el desierto. Jesús les dijo en el 35, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Como se dan cuenta, el comer para Dios es algo muy importante. Es algo que se determinó desde el principio, de que los árboles que el Señor plantó en este huerto eran para comer y eran buenos para comer, ¿sí? Sabemos que Dios les dijo que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque en ese día morirían, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que he estado aprendiendo por otros pastores que me han estado enseñando, era que en la traducción correcta, o en la traducción original, no correcta, sino original, decía que el día que tú comieras de esto, morirás y seguirás muriendo, ¿sí? Quiere decir que el deterioro iría en decadencia. Bueno, pero pone también el árbol de la vida en este huerto para comer. Y el Señor entonces habla que ¿quién es el pan de vida? Él es el pan de vida. Que el que de mí come, ¿cierto? No tendrá sed jamás. Dice, como leí aquí en el comienzo, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Usted ha escuchado la expresión, usted es lo que come? Yo creo que sí, ¿cierto? En terminología de la gente que hace dietas y bueno, cuando se habla mucho de esto, de bajar de peso, he escuchado, no me consta, pero me he escuchado que la gente dice que es muy bueno el ejercicio y es importante para bajar de peso, pero que la verdadera transformación para poder de que haya un bajo de peso es la alimentación. ¿Qué comes? ¿Qué es lo que entra por la boca y qué es lo que digiere tu cuerpo? Que ahí empieza la bajada de peso, si es que eso se han propuesto. Lo que sí sabemos es que lo que tú comes, eso te nutre. ¿Para qué? Para poder tener funciones fisiológicas, ¿cierto? Musculatura, las proteínas se rompen, empiezan a formar los músculos, a lubricar los huesos, todas las vitaminas, el hierro, todo eso es parte, se hace parte del cuerpo, parte de tu ser, para poder ejecutar funciones exteriores. Sabemos que una persona que no come está pronta a morir, ¿cierto? Una persona que no come se desnutre. Una persona que no come no recibe alimento y por no recibe alimento, su deterioro solamente se va a ver progresivamente. Entonces, esto de comer es muy, muy importante. Pero yo creo que ustedes ya han entendido que no estamos hablando de que ahora entonces no se le olvide comerse sus huevos y tomar su leche y comer carne. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del comer de Cristo, ¿sí? ¿Por qué?
Porque nosotros normalmente en el diario vivir comemos de muchísimas cosas. Todo lo que nos proyecta el medio, las noticias, lo que nos proyectan las redes sociales, todo lo que dejamos entrar por nuestros ojos. Eso es alimento que estamos nutriendo nuestra alma de algo que va a producir un resultado. Noten muy bien que en uno de los versículos que empecé es que el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Esto lo dijo el Señor Jesús. El que come de mí, porque yo soy el pan de vida, ¿sí? Porque yo soy el agua, el maná que recibieron los antepasados, ese no era verdaderamente el pan, dice el Señor Jesús más abajo en lo que leíamos. Habla de que el verdadero pan es el que vino del cielo, mandado por el Padre, es Jesucristo. La pregunta que de pronto nos podemos hacer nosotros es, ¿cómo comemos nosotros de Cristo? Porque Él hace referencia vez tras vez tras vez, coman de mí. Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. El que en mí permanece no tendrá sed ni hambre jamás. Y sabemos que el Señor no está hablando literalmente de que ahora vamos ustedes a comernos el cuerpo de Él, de carne y hueso. No, ¿por qué? Porque el Señor es espíritu y nosotros somos espíritu. Nosotros hemos nacido del Espíritu de Dios. Hemos sido hechos participantes de su naturaleza. Y si Dios es espíritu, lo que se come es espiritual. ¿Y de dónde viene la palabra de vida eterna? ¿De dónde viene lo espiritual? ¿De dónde viene el conocimiento de lo espiritual de Dios? Por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Pero el Señor sí nos dejó a nosotros, gracias a que tenemos esto ahora, tenemos algo que le llamamos las Escrituras. Y las Escrituras nos sirven a nosotros para poder entender y poder que se nos revele el alimento que ahí está plasmado. Acuérdense que Jesucristo dijo, las Escrituras hablan de mí. Lo que hablan es de mí. Y Él dio testimonio de esto hablándoles. Decía, desde el principio, por medio de Moisés y los profetas, las Escrituras hablan de mí. Y el Espíritu Santo, que ha venido ahora a morar dentro de ustedes, les revelará y les enseñará lo que de mí se trata. ¿Cómo se hace esto? Bueno, la forma más fácil de comer de Cristo es estudiando y escudriñando las Escrituras. Por lo menos esa es mi experiencia. La experiencia mía es de que sí, yo escucho a predicadores, yo voy a la congregación, el pastor da la palabra, pongo atención a lo que dice, el Espíritu me habla en medio de la enseñanza del pastor y yo digo, uy, sí, verdaderamente esto está muy bueno, mi vida está en esto, está así en relación a este tema, cómo estoy procediendo en mi vida y en el crecimiento de la evidencia del carácter y la naturaleza del Espíritu en mí, en medio de mis dificultades, en medio de mis alegrías, en medio de las enfermedades, en medio de los proyectos, en medio de mis propias debilidades como hombre y como humano. ¿Sí? Todo eso pasa por mi mente. Pero lo que me forma, lo que me da a mí nutrientes para poder crecer espiritualmente y enseñarle a mi alma a vivir conforme a la voluntad de Dios, es cuando me siento y leo. Cuando el Señor me dice, mira Sergio, ¿te acuerdas lo que habló ese pastor? ¿Te acuerdas lo que te enseñé por medio de la enseñanza de los pastores que estás escuchando? Sí, sea Tommy, o sea Lucas Márquez, o sea el que escuches, o sea el de Argentina, que es tan chistoso, ¿cómo es que se llama él? Dante Hebel también, que todo eso, el Señor por medio de estos hombres te edifican, y cuando tú vas a las Escrituras y lees, y el Señor te revela la intención que Él tiene para ti y te nutres y comes de lo que de Él se refiere las Escrituras, porque las Escrituras hablan de Él, empiezas tú a crecer y empiezas tú a ser formado y empiezas tú a ser transformado y empiezas tú a entender por qué yo debo ir a la iglesia o a la congregación, ¿sí? Y empiezas a entender cómo es que yo debo obrar en medio de las dificultades, cómo es que yo puedo vencer al mundo, porque el Espíritu de Dios me habita y si Él venció, yo puedo vencer. Todo tiene que ver con el comer de Cristo. El que no come de Cristo se desnutre. ¿Sí? ¿Cómo comemos de Cristo? Yo diría que una de las formas más básicas, elementales y de pronto con la que más tenemos problema es con la lectura de las Escrituras. No somos suficientemente buenos
para dedicar tiempo para leer, sino que esperamos a que llegue el domingo para que un pastor o un predicador nos enseñe una palabra de 45 minutos y creemos que con eso ya hemos sido nutridos. No, ahí tú estás siendo informado, ahí te estás siendo, se te están revelando unas verdades, pero no es sino hasta cuando tú vas y verificas esto y dices verdaderamente qué es lo que me está diciendo aquí y escudriñas, porque el Señor no dijo lea las escrituras, dijo escudriñalas, o sea, indaga, busca, dedícate a entender lo que el Espíritu te va a revelar de tal manera que aquellas cosas que se van a formar en ti se formarán de lo que tú no ves. La realidad espiritual de Dios que no entendías se va a formar en ti a la medida que vas siendo transformado y entendiendo más de Cristo. Un ejemplo muy fácil de esto. Ustedes saben la historia del hijo pródigo, ¿cierto? La han leído muchísimas veces, la han escuchado en prédicas, incluso puede ser que las hayan predicado. Entonces, miren lo que dice aquí. En Lucas capítulo 15, versículo 17 al 24. Vamos a leerlo despacio, haciendo énfasis en la situación del comer. Y volviendo en sí, ¿quién? El hijo pródigo, aquel que se había gastado todos los bienes de su padre, haciendo locuras y por allá afuera en el mundo, aunque era hijo, fue y se gastó todo, vivió como un perdido, apartado de la gloria de Dios o de la gloria del Padre y de las riquezas de Él, pero cayó en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Mire lo que dijo, abundancia de pan. No dijo, tienen abundancia de ropa, tienen abundancia de plata, tienen abundancia de bienes, tienen abundancia bueno, abundancia de otras cosas. Dijo abundancia de pan, abundancia de comida, lo que verdaderamente nutre, lo que verdaderamente tiene un propósito. ¿Sí? Porque Dios puso estos árboles en el Génesis para que fuesen comidos, para que nos nutriéramos por Él, desde el principio hasta el fin. Y eso que no les he leído el último versículo que les voy a leer, para que se den cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios habla de comer, pero no comer cualquier cosa, es comer del pan de vida, del alimento, de este árbol que fue plantado, de este agua que sacia, que hace permanecer, que es el... Ya saben ustedes de quién está hablando, de Cristo. No sigo hablando sobre eso. Bueno, dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Cómo les parece? Yo aquí pasando hambre, cuando la gente allá en la tierra de mi padre están comiendo bien. Yo soy hijo y pasando hambre. Debería ir yo y por lo menos comer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. A este hijo que venía de haber vivido con los marranos, cochino, sucio, lleno de las inmundicias de este mundo, creo que nosotros también hemos estado ahí, el padre nos vio, corre al abrazo y dice, y el hijo, en el 21 vamos, después del beso del padre en el cuello, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, el padre no le dijo, sí, mijito, tienes toda la razón, la embarraste, no dijo nada, simplemente le dijo a los siervos, muchachos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. El padre, ¿qué hizo? El padre primero lo lavó, lo vistió, le puso sandalias, lo puso honorable, ¿sí? Bien presentado, no como uno que estuvo tirado, seguro como una persona que vive en la calle, sin bañarse, cochino y sucio. Toda esa apariencia externa que a veces nosotros creemos que porque hacemos ciertas cosas estamos bien para con Dios, vamos a ver que en esta enseñanza
De pronto una de las cosas más importantes que tenemos que ver es lo que vino después de que el padre lo vistió y el padre lo bañó y le puso un anillo y lo calzó y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Cuándo empezó la fiesta? ¿Cuando lo vistieron? ¿Cuando lo bañaron? ¿Cuando le pusieron las alpargatas y el anillo? No, todo eso era parte de poder levantar a su hijo perdido a una condición digna de este padre. Pero la fiesta verdadera es cuando este hijo se come el cordero gordo. Ahí empieza la fiesta. ¿Y quién es este cordero gordo? Creo que no tengo que presentarles a nada más ni a nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. El Cordero de Dios que fue inmolado, como leímos en el Éxodo, creo que estuvimos leyendo hoy, que hablaba de que, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Aquí el padre hizo lo mismo, cogió a este becerro gordo, lo mataron. Ustedes saben muy bien que a nuestro Señor Jesucristo lo mataron para que nosotros pudiéramos comer de él. Él mismo dice, coman de mí, yo soy el pan de vida, yo soy el maná, yo soy aquel que descendí del cielo para alimentarlos a ustedes. Como les dije ahorita, lo espiritual con lo espiritual, lo carnal con lo carnal. Usted jamás va a poder edificar su vida espiritual comiendo cosas naturales. Porque lo que es cuerpo o carne, carne es. Y lo que es espíritu, espíritu es. Entonces, ¿cómo se edifica el espíritu? Con lo espiritual. ¿Cómo se edifica la carne o el cuerpo? Con lo carnal o con lo físico. Usted quiere nutrir sus músculos, se come una manzana, un banano, una carne, un pollo, se toma un jugo de lulo, de maracuyá, ¿cierto? Todas esas cosas ricas que da la tierra y le nutren su cuerpo. Pero ¿cómo vas a nutrir el espíritu? Comiendo de Cristo. ¿Cómo se come de Cristo? Ya les dije. Aprendiendo a escudriñar las Escrituras, congregándose con los hermanos, por medio de la revelación del Espíritu Santo, de lo que la palabra o las Escrituras revelan de Él, y Él va a empezar a nutrir tu espíritu, de tal manera que entonces tu alma va a poder hacerse a lo que el Espíritu está enseñando y vas a tener una forma diferente de vivir. Tú y yo estamos en ese camino. Hemos sido redimidos por Cristo. Por su sangre fuimos salvos de la esclavitud de Egipto. Fuimos sacados del pecado y trasladados del gobierno de las tinieblas al gobierno de la luz. Mas ahora nuestra alma, que estaba viciada con todo tipo de cosas, está siendo renovada en el espíritu de nuestra mente, por lo que en el espíritu estamos aprendiendo de Cristo, para que de tal manera el espíritu gobierne sobre nuestra alma y sobre nuestro espíritu, para que podamos manifestar la gloria de Dios en todo lo que hacemos, ¿sí? En los momentos difíciles, en las injusticias, en los problemas matrimoniales, en los problemas económicos, en las angustias de las enfermedades. Todo tenemos que saberlo afrontar bajo la guía y el gobierno del Espíritu Santo en nosotros. Y esto solamente va a pasar cuando nosotros comemos de Él, ¿sí? Como les dije acá, el tema de la alimentación es fundamental desde el principio hasta el fin. Y les dije que les iba a leer un versículo al final. Y el versículo está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Creo que ya les he mostrado con pocos versículos, porque hay muchísimos más, pero dije, no, pues tampoco puedo leer tantos. Pero para que ustedes entiendan que desde el principio de la creación hasta el final, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, habla el Señor de comer y beber. Pero comer y beber, ¿qué? Aquel que está plantado, aquel que es la vida. Solamente para que hagamos el contraste del principio y el final. En Génesis 2.9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Después aparece
en Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Escogimos el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia para que ustedes se den cuenta que habla exactamente lo mismo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, le dice a aquel que ha nacido del Espíritu, que es parte de la iglesia de Cristo. Al comienzo yo les dije, congrégate, ve a una localidad, a una congregación local, porque tú no te congregas porque tienes que hacerlo, porque es un mandato o porque para estar con Dios toca ir a una congregación. No, tú lo haces porque tú has entendido lo que el cuerpo de Cristo es, de que has sido bautizado en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y por medio de la participación con mis hermanos estamos creciendo mutuamente, ¿sí? ¿Para qué? Para que Cristo sea revelado por medio de nosotros en la sociedad que vivimos. Por eso nos congregamos, para la mutua edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Con qué versículo empecé leyendo? Si alguien se acuerda por ahí, empecé leyendo un versículo que se llama Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y sabemos que la palabra de Dios es el verbo que se hizo carne. Cristo constituyó y fundamentó la tierra y todo lo que existe en la tierra y fuera de la tierra, porque aquí lo dice. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiere decir que todo lo que usted ve, desde una hormiga hasta las grandes lumbreras que hay en el universo, desde un árbol a un pez, desde la comida que usted se come y usted mismo, usted fue creado, y no todo lo que ha sido creado fue creado de lo que no se veía. Y aquí dice que en el paraíso de Dios, en el final de los tiempos, en el Apocalipsis dice que los que tienen oídos oigan que el Señor les dará de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Cuál es este árbol de vida? No puede ser ninguno otro, sino el que estaba en el principio, que era el árbol de vida. ¿Cuál es el árbol de vida? Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dice, ese árbol es ese que está plantado allá. Dice, yo soy ese árbol de vida. ¿Sí? Él mismo lo dijo acá, como lo leí en Juan 6, 56, 71. El que come de mí, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Acuérdense que les dije, no es literalmente comerse un pedazo de carne, ni un pedazo de pan, y un pedazo de vino. ¿Por qué? Porque lo que es espíritu, espíritu es. Y Cristo es espíritu vivificado. ¿Sí? El Padre es espíritu. Y nosotros hemos sido hechos espíritus vivificados por Cristo Jesús. Lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es. Y toca saber acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué es lo que nutre el espíritu? Lo espiritual. ¿Qué es lo que nutre la carne? Lo carnal o lo físico. No podemos mezclar. No podemos creer que nosotros haciendo obras humanas vamos a poder crecer o edificar nuestro espíritu. No, la edificación del espíritu del hombre viene por la comunión del Espíritu de Dios, porque Él es espíritu y Él le da vida a nuestro espíritu para que nuestro alma y nuestro cuerpo puedan vivir una vida en abundancia. Así es el orden. Gobernados por el espíritu, para que nuestra alma, donde está nuestra voluntad, donde están nuestras emociones y donde está nuestro intelecto, ¿cómo se llama eso? Se alineen a la voluntad del espíritu y de esa manera espíritu, alma y cuerpo sean encontrados agradables en todo lo que hacemos para nuestro Dios. Bueno, creo que con esto termino la enseñanza de hoy. Yo creo que he tratado de ser claro. Hágase usted la meta. Congréguese, escuche, estudie, escudriñe las escrituras y estoy seguro que el Espíritu Santo le va a revelar lo espiritual para que su espíritu pueda ser edificado. Acuérdese lo que le dijo a Jesús a Nicodemo.
Nicodemo le pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo lo hago? Dice, tienes que nacer del agua y del espíritu, porque es la única manera. Lo espiritual, Dios es espíritu y Él nos hizo a nosotros espíritus, o sea, nos engendró también de su misma naturaleza. Dios no es alma, Dios no es cuerpo, Dios es espíritu. Y el espíritu engendra espíritus. No fuimos creados por carne y hueso como papá y mamá nos dio, sino del espíritu. De esa manera, nosotros también entonces somos edificados como templo espiritual por el alimento que es espiritual. Y este alimento se llama Cristo Jesús. Él es el agua, es el pan. Él es la luz. Él es lo que necesita el cuerpo para crecer. Él es el árbol, nosotros somos los pámpanos. Él es este árbol que está plantado en medio del Edén de Dios en Apocalipsis y el que estaba en el paraíso de Dios, como dice aquí. Y Él es el mismo árbol que estaba en el Edén en el comienzo. Y Él es la luz de los hombres, el pan de vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Eso fue lo que le dijo a la samaritana. Bueno, espero que les haya nutrido de este alimento. Espero que les haya traído claridad, así como me ha traído a mí claridad. Escúchelo una vez y dos veces este mensaje si en algo no lo has captado, para que tu mente y tu espíritu vaya captando lo que tiene que ir entendiendo y se vaya haciendo en ti y se vaya haciendo en mí. ¿Ok? Entonces, muchísimas gracias. Ahí estamos. Les digo, síganos en estas redes. Si te edifican, compártalo con otras personas. Si les edifica lo que hemos estado compartiendo, de esto se trata, edificarnos mutuamente. Y si en algo lo que compartimos con ustedes les bendice, pues gloria a Dios, porque eso es lo que queremos, que podamos edificarnos mutuamente, crecer y que cada día Cristo sea revelado a nuestras vidas, de tal manera que nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de pensar sean cada día más como Él y menos como nosotros hemos venido siendo. Bueno, entonces disfruten esta tarde, por aquí el día está muy bonito, salgan a caminar y acuérdese, cuando usted vaya caminando por ahí y vea un árbol, y vea una ardillita, vea un perrito, vea el mar, vea los pescados, diga, todo esto que yo veo fue creado de lo que no se ve. Quiere decir que entonces que lo que no se ve es más real, porque ya existía antes que lo que ahora yo veo con estos ojos físicos. Qué rico saber que el Señor nos hizo partícipes de eso, lo que es eterno, no lo que es temporal, que vemos con nuestros propios ojos. Bueno, hasta la próxima semana. Cuídense, los queremos muchísimo y estamos en comunicación por medio de, ¿cómo se llama? Yo no soy tan bueno para ese WhatsApp, se llama esa app. Pero ahí estamos en comunicación. Escriban, que todo lo que ustedes escriben, aunque yo no soy muy bueno para responder, yo lo leo y me da muchísimo gusto ver lo que el Señor les va revelando a ustedes también y me edifica muchísimo. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho.